Valle de Bravo, Estado de México, 16:30 horas. Alejandro Vargas, de 42 años, un titán de la industria farmacéutica, regresa a su hacienda antes de lo esperado. Un silencio inusual lo recibe, pero al acercarse al salón principal, un sonido lo detiene en seco, un eco que creía perdido para siempre. Risas. Se aproxima con el sigilo de quien teme despertar de un sueño, y lo que ve a través de la puerta entreabierta le roba el aliento, le fractura la realidad. Su hija Sofía, de apenas 4 años, a quien los médicos más prestigiosos del país habían sentenciado a una silla de ruedas de por vida, está de pie, sola. Está dando pasos, pequeños, temblorosos, pero decididos, hacia los brazos extendidos de Isabela Reyes, de 28 años, la fisioterapeuta convertida en niñera, contratada hace apenas unas semanas. El hombre que había construido un imperio, vendiendo certezas científicas, se queda petrificado, viendo cómo el diagnóstico más inmutable de su vida se desmorona en un instante de pura incomprensible magia. La hacienda San Ángel se erguía como una fortaleza de lujo y melancolía en el corazón de Valle de Bravo, un monumento arquitectónico que Alejandro Vargas había adquirido en la cima de su éxito. Había transformado la propiedad histórica en un santuario moderno, un refugio donde el diseño contemporáneo se fusionaba con la robusta elegancia de la piedra y la madera, todo ello rodeado por jardines meticulosamente cuidados que descendían hasta las tranquilas aguas del lago. Sin embargo, la opulencia de la hacienda no era más que una fachada dorada que ocultaba una profunda y silenciosa tragedia, una herida que ninguna fortuna podía sanar, ni ninguna innovación farmacéutica podía cerrar. La alegría de ese hogar se había extinguido hacía mucho tiempo, dejando un eco de lo que pudo haber sido. En el centro de esa silenciosa opulencia vivía Sofía, su hija de 4 años, un pequeño ángel que nunca había sentido la tierra firme bajo sus propios pies. Su nacimiento había sido una batalla agridulce. Llegó al mundo de forma prematura, en un parto lleno de complicaciones que, si bien le dieron la vida a ella, se la arrebataron a su madre, la esposa de Alejandro. Desde ese momento, la vida de Sofía estuvo marcada por la tragedia y los diagnósticos implacables. Los mejores neurólogos de México y del extranjero habían coincidido en un veredicto brutal: parálisis cerebral severa, un daño neurológico que comprometía de forma irreversible la motricidad de sus piernas. Y un futuro anclado a una silla de ruedas. Los informes médicos se apilaban en el despacho de Alejandro, cada página una sentencia, cada palabra un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Daño neurológico permanente, función motora nula, irreversible, aceptación. Esa última palabra era la que más odiaba. Le aconsejaban resignarse, centrarse en fortalecer sus brazos, en adaptar el mundo a ella porque ella nunca podría adaptarse al mundo. Para un hombre como Alejandro, que había amasado una fortuna vendiendo esperanza en forma de pastillas y tratamientos revolucionarios, que se enorgullecía de doblegar a la enfermedad con ciencia y capital, la impotencia ante la condición de su propia hija era un veneno que lo consumía lentamente. Había movido cielo y tierra, desafiando los límites de su influencia y su riqueza. Consultó a especialistas en la Ciudad de México, en Houston, en la Clínica Mayo. Incluso voló a Zúrich para reunirse con un equipo de investigación experimental. Financió ensayos clínicos, compró equipos de rehabilitación robótica de última generación y transformó un ala entera de la Hacienda San Ángel en una clínica privada que superaba en equipamiento a muchos hospitales. Invirtió millones, movilizó a las mentes más brillantes que el dinero podía comprar, pero todo fue en vano. La ciencia, su diosa, le había dado la espalda en el único asunto que realmente importaba. A pesar de todo, Sofía era una luz en la oscuridad. Poseía una inteligencia vivaz que sorprendía a sus tutores y una sonrisa contagiosa, capaz de desarmar al corazón más endurecido. Sus largos cabellos castaños enmarcaban un rostro curioso,
dominado por unos ojos grandes y expresivos, que brillaban con una sed de vida que su cuerpo no podía acompañar. Se había convertido en una experta navegante de su silla de ruedas personalizada, un trono rosado decorado con calcomanías de mariposas que ella misma había elegido, y se desplazaba por los amplios pasillos de la hacienda con una destreza asombrosa. Sin embargo, en la quietud de la noche, Alejandro veía en sus ojos la pregunta silenciosa que le desgarraba el alma. «Papá, ¿por qué yo no puedo correr como los otros niños del parque?» Las niñeras en la hacienda San Ángel habían sido un desfile interminable de rostros y uniformes. Algunas eran profesionales impecables, con credenciales impresionantes y una eficiencia clínica que enfriaba el ambiente. Trataban a Sofía con la asepsia de un caso médico, siguiendo horarios y protocolos al pie de la letra, pero sin ofrecer el calor humano que la niña tanto necesitaba. Otras, por el contrario, llegaban rebosantes de cariño y buenas intenciones, pero carecían de la preparación y la fortaleza necesarias para enfrentar la complejidad diaria de atender a una niña con necesidades especiales. Se sentían abrumadas por la responsabilidad y la tristeza inherente a la situación. Lo que todas ellas tenían en común, sin excepción, era su sumisión al veredicto médico. Aceptaban la parálisis de Sofía como un hecho inmutable, una verdad absoluta grabada en piedra. Su trabajo, tal como lo entendían, consistía en gestionar la discapacidad, en hacer la vida de la niña lo más cómoda posible dentro de sus limitaciones, pero nunca, ni por un instante consideraron la posibilidad de una mejoría real. Se concentraban en el cuidado, en la alimentación, en la higiene, pero la idea de rehabilitación o de desafiar el diagnóstico estaba completamente fuera de su paradigma profesional. Para ellas la esperanza era una crueldad, y Alejandro, el gran Alejandro Vargas, el hombre que movía los hilos de la salud de millones, había terminado por contagiarse de esa resignación. Se había rendido. Sus días eran una esquizofrenia emocional. Por la mañana, presidía juntas directivas donde se tomaban decisiones que afectarían el futuro de la medicina, donde se hablaba de curas y avances multimillonarios. Por la tarde, regresaba a su jaula de oro para encontrarse con la prueba viviente de su fracaso más personal y doloroso. Se sentía el padre más inútil del mundo, un impostor que vendía soluciones que no podía aplicar en su propia casa. Fue un viernes de septiembre cuando la agencia de personal más exclusiva de la Ciudad de México le presentó un perfil diferente. El nombre era Isabela Reyes, 28 años. El currículum era extraño, licenciada en fisioterapia con una especialización en pediatría, pero las referencias no provenían de hospitales o clínicas prestigiosas, sino directamente de un puñado de familias de alto perfil. El detalle que llamó su atención fue una pequeña nota al margen: experiencia específica con niños con diagnósticos motrices considerados irreversibles. Alejandro, agotado y escéptico, accedió a una entrevista más por inercia que por una verdadera chispa de esperanza. Necesitaba a alguien, a quien fuera, para cuidar de Sofía durante un inminente y crucial viaje de negocios. Isabela Reyes llegó a la hacienda San Ángel un domingo por la mañana, con una maleta modesta y una sonrisa que parecía irradiar una luz propia, una calidez que contrastaba con la solemne atmósfera de la casa. Era una mujer de estatura media, con el cabello oscuro recogido en una trenza sencilla y vestida con una simplicidad que, paradójicamente, denotaba una elegancia innata. Pero lo que verdaderamente impactó a Alejandro no fue su apariencia, sino la mirada de sus ojos oscuros. Eran profundos, inteligentes y, sobre todo, estaban llenos de una serena y firme determinación que jamás había visto en ninguna de las candidatas anteriores. No había lástima en su mirada, sino un propósito. Cuando Isabela comenzó a explicar su filosofía de trabajo, Alejandro luchó por mantener una expresión neutra. Sus palabras sonaban a idealismo puro, a una especie de New Age terapéutico que chocaba frontalmente con su mentalidad científica y pragmática.
Hablaba de potencial oculto, de la conexión indisoluble entre la mente y el músculo, de despertar las vías neuronales dormidas y de milagros que se construyen con paciencia y juego. Parecían los discursos de una gurú de autoayuda más que los de una profesional sanitaria. Estaba a punto de descartarla cortésmente, de considerarla una soñadora sin fundamentos. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Sofía, que observaba la entrevista desde su silla de ruedas a una distancia prudente, y que normalmente era tímida y retraída con los extraños, se acercó por su cuenta a Isabela, la niña, que solía necesitar tiempo para entrar en confianza. Comenzó a hablarle a la joven como si la conociera de toda la vida. Le enseñó su colección de muñecas, le explicó con detalle los dibujos que adornaban las paredes de su cuarto y le confió cuáles eran sus cuentos favoritos para dormir. Isabela la escuchaba con una atención total, arrodillada a su altura para mirarla a los ojos, haciendo preguntas genuinas y riendo con las ocurrencias de Sofía con una sinceridad que conmovió algo profundo en el endurecido corazón de Alejandro. Esa misma noche, Alejandro contrató a Isabela. Su decisión no se basó en la convicción sobre sus métodos poco ortodoxos, que seguían pareciéndole una fantasía bien intencionada, sino en el efecto inmediato y casi mágico que había tenido en su hija. Ver a Sofía tan abierta, tan feliz y tan conectada con alguien en tan poco tiempo era un bálsamo que no había sentido en años. Se dijo a sí mismo que si al menos la niña estaba más contenta, ya sería una ganancia. No tenía la más remota idea de que acababa de abrirle la puerta no solo a una niñera, sino a la persona que estaba a punto de reescribir el destino de su familia y hacerle presenciar el milagro más grande de su vida. Habían transcurrido apenas 2 semanas desde la llegada de Isabela, y aunque Alejandro se negaba a admitirlo abiertamente, había notado cambios en Sofía. Eran sutiles, casi imperceptibles para un ojo no entrenado, pero para un padre que vivía por y para su hija, eran significativos. Sofía estaba más vivaz, su risa era más frecuente y sonora, y se movía con una nueva seguridad en sí misma, una especie de orgullo recién descubierto en su propia autonomía. Lo que Alejandro no sabía, o no quería saber, era que estos cambios no eran casuales. Eran el resultado directo del trabajo incansable que Isabela estaba llevando a cabo con su hija, un trabajo que trascendía con creces la simple asistencia de una niñera. Cada mañana, después del desayuno, Isabela transformaba la luminosa sala de juegos de Minio Centros Sofía en lo que ella llamaba un laboratorio de movimiento. Era crucial para su método que ninguna de las actividades se sintiera como una terapia o un ejercicio. Por eso, nunca usaba esas palabras. Todo era un juego. Eran juegos mágicos, diseñados para un propósito muy concreto. Con Sofía sentada sobre una alfombra suave y colorida, Isabela la guiaba para que hiciera volar sus piernas como las alas de una mariposa, o nadar en el aire como una sirena en el mar. Cada movimiento, disfrazado de fantasía, estaba diseñado para estimular las conexiones neuronales que los médicos habían declarado muertas. En las pocas ocasiones en que Alejandro estaba presente durante estas sesiones, las observaba desde la distancia con un escepticismo que rayaba en la incomodidad. Recordaba las palabras exactas de los neurólogos, las imágenes de las resonancias magnéticas, las explicaciones científicas sobre el daño irreparable en el cerebro de Sofía. Ver a Isabela animando a su hija a intentar mover unas piernas que, según la ciencia, no podían recibir órdenes del cerebro, le parecía un acto de una crueldad casi inconsciente. Sentía que estaba alimentando falsas esperanzas en el frágil corazón de su hija. Sin embargo, no podía intervenir, no podía detenerlo, por una simple y poderosa razón. Sofía era innegablemente feliz. La niña esperaba con una ilusión desbordante la hora de los juegos mágicos con Isabela. Sus risas llenaban la habitación durante las sesiones y por primera vez en su vida había comenzado a verbalizar sus sueños. Hablaba en voz alta de cuándo
pudiera correr por el jardín para perseguir a las ardillas o de cuándo pudiera bailar como las bailarinas que veía en la televisión. Cada una de estas frases era una daga para Alejandro. Se debatía internamente entre su instinto protector, que le gritaba que detuviera esas fantasías para evitarle un futuro desengaño, y la inmensa alegría que le producía ver a su hija tan llena de vida y de esperanza por primera vez. Isabela también había introducido una rutina completamente nueva en los desplazamientos diarios por la hacienda. Las niñeras anteriores se habían limitado a empujar la silla de ruedas de Sofía, tratándola como un objeto frágil. Isabela, en cambio, la animaba constantemente a usar la fuerza de sus propios brazos para moverse de forma autónoma. Había convertido cada trayecto, ya fuera de la habitación a la cocina o de la sala al jardín, en una pequeña aventura, una misión o una carrera. Sofía, motivada por el juego, se impulsaba con un entusiasmo renovado hacia cada destino, fortaleciendo sin darse cuenta no solo los músculos de sus brazos, sino también, y más importante, su autoestima. Las noches en la Hacienda San Ángel se habían transformado gracias al teatro de los pies. Era otra de las invenciones de Isabela. Con Sofía ya acostada en la cama, lista para dormir, Isabela se sentaba a su lado y comenzaba a narrar historias fantásticas donde los protagonistas no eran príncipes ni animales, sino los propios pies de Sofía. Los dedos eran personajes con nombres y personalidades, que vivían aventuras, bailaban en fiestas o tenían que aprender a escalar montañas. La niña, fascinada, movía los dedos de los pies siguiendo el ritmo de la historia, riendo a carcajadas cuando los personajes pies hacían alguna travesura. Alejandro había espiado este ritual nocturno más de una vez, escondido en el pasillo. Recordaba la explicación clínica de un famoso neurólogo que, al observar esos mismos movimientos en una consulta, los había descartado como reflejos espásticos sin significado cognitivo. Espasmos involuntarios, nada más. Pero Isabela era diferente. Ella sostenía con una convicción inquebrantable que cada pequeño movimiento, por mínimo que fuera, si era voluntario e intencionado, era un ladrillo fundamental. Era la prueba de que la conexión existía, aunque fuera débil. Para ella, cada uno de esos pequeños gestos era un paso en la lenta y paciente construcción de un milagro. Una noche, mientras cenaba solo en el imponente comedor de la hacienda, un sonido llamó su atención, rompiendo el silencio habitual. Eran risas prolongadas y genuinas, provenientes del piso de arriba. La curiosidad pudo más que él. Subió las escaleras en silencio, conteniendo la respiración, y se detuvo junto a la puerta entreabierta del dormitorio de Sofía. Se asomó con cuidado, sintiéndose como un intruso en su propia casa, y la escena que presenció lo dejó profundamente perplejo. Isabela estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, narrando una de sus historias con una energía contagiosa, cambiando la voz para cada personaje y gesticulando con entusiasmo. Sofía, a su vez, estaba acostada boca abajo sobre la alfombra, apoyada sobre sus codos, una postura que requería una fuerza considerable en el tronco y los brazos. Seguía el relato con los ojos desorbitados de admiración, completamente absorta en el mundo de fantasía que Isabela tejía para ella. Hasta ahí todo era relativamente normal, entrañable, pero nada extraordinario. Pero entonces, Alejandro notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Mientras escuchaba la historia, Sofía movía las piernas. No eran espasmos erráticos. Era un movimiento rítmico, alterno, casi deliberado, como si estuviera caminando acostada, pateando el aire suavemente al compás de la narración. Lo más sorprendente era la actitud de Isabela. No hacía ningún comentario sobre los movimientos. No la felicitaba ni le prestaba una atención especial. Simplemente los incorporaba a la historia con total naturalidad. Y entonces la princesa corría por el prado mágico para escapar del dragón, moviendo las piernas así de rápido. «Mira, como tú»,
Alejandro se alejó de la puerta con el corazón latiéndole deprisa, una mezcla de confusión y una emoción que no se atrevía a nombrar. Se sentía completamente desorientado. Los médicos, los hombres de ciencia en los que había depositado toda su fe y su fortuna, habían sido categóricos. Esos movimientos eran espasmos involuntarios, ruido neuronal, ecos de un sistema nervioso dañado sin ningún propósito. Sin embargo, la calma y la certeza con la que Isabela los trataba, la manera en que los veía no como un síntoma sino como una posibilidad, le hizo dudar de todo. Por primera vez, se planteó la aterradora idea de que Isabela estaba viendo algo que todos los demás, con toda su tecnología y su conocimiento, habían pasado por alto. El viernes de la segunda semana de Isabela en la hacienda, Alejandro tenía programado un viaje crucial a Nueva York. Debía reunirse con el consejo de administración de su farmacéutica para presentar los resultados de unos nuevos fármacos experimentales, una cita que podía significar contratos de cientos de millones de dólares y la consolidación de su empresa como líder mundial. Era, en términos de negocio, uno de los días más importantes de su carrera. Sin embargo, por primera vez en su vida profesional, sintió una profunda y extraña reticencia a dejar su casa. No podía explicarlo, pero una intuición poderosa le decía que si se iba, se perdería algo fundamental. La reunión en Nueva York fue un éxito rotundo, incluso mayor de lo esperado. El consejo no solo aprobó el lanzamiento de sus nuevos medicamentos, sino que dio luz verde a una nueva línea de investigación que posicionaría a su empresa a la vanguardia durante la próxima década. Las proyecciones de ganancias eran astronómicas y, más allá del dinero, significaba la posibilidad de ofrecer esperanza a miles de pacientes con enfermedades raras en todo el mundo. Debería haber estado eufórico, celebrando en un restaurante de lujo de Manhattan. Sin embargo, mientras los ejecutivos descorchaban champán, Alejandro solo sentía una urgencia abrumadora por volver a casa. Gracias a una cancelación de última hora, consiguió un vuelo de regreso que aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, varias horas antes de lo previsto. Mientras el jet privado descendía, tomó una decisión impulsiva. No avisaría a nadie de su regreso anticipado. Quería darle una sorpresa a Sofía, llegar sin anunciarse y verla antes de que se durmiera. Condujo él mismo su coche a través del tráfico de la ciudad, y una vez en la carretera hacia Valle de Bravo, sintió una extraña mezcla de ansiedad y emoción, una sensación casi adolescente, como si estuviera a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Eran las 4:30 de la tarde cuando Alejandro giró la llave y abrió silenciosamente la pesada puerta principal de la Hacienda San Ángel. El sol otoñal se filtraba a través de los enormes ventanales del vestíbulo, dibujando patrones dorados sobre los suelos de mármol. La casa estaba sumida en una calma serena, casi solemne, pero fue un sonido lo que lo hizo detenerse en seco, paralizándolo en el umbral. Eran risas, risas genuinas, cristalinas, alegres, la risa de su hija, una risa que no había escuchado con esa intensidad, con esa pureza, desde que su esposa vivía. Las voces y las risas provenían del gran salón, una estancia que habían transformado en una espaciosa y luminosa sala de juegos para Sofía. El corazón le latía con una fuerza desbocada. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y se acercó de puntillas por el pasillo, como un ladrón en su propia casa, hasta detenerse junto a la puerta entreabierta. Se asomó con una cautela infinita, temiendo que cualquier sonido pudiera romper el hechizo de lo que estaba ocurriendo dentro. Y entonces, lo que vio no solo lo paralizó, sino que demolió los cimientos de su mundo. Isabela estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos extendidos hacia adelante, no para ayudar, sino como un destino, como un faro. En su rostro había una sonrisa radiante, una mezcla de orgullo, amor y una concentración absoluta. A unos 2 metros de ella, junto a un sofá bajo, estaba Sofía, y Sofía se estaba levantando. No se apoyaba en nada,
Sus pequeñas manos, que antes solo servían para impulsar las ruedas de su silla, presionaban contra el suelo, y entonces los músculos de sus piernas, esas piernas que habían sido declaradas neurológicamente inútiles, se contraían visiblemente, temblando por el esfuerzo, pero sosteniéndola. Sofía dio un paso vacilante, torpe, pero inequívocamente voluntario hacia adelante. Luego dio otro. Sus pequeños pies, que nunca habían conocido esa función, se apoyaban en la alfombra con una decisión creciente, buscando el equilibrio en un mundo que siempre la había sostenido. Y mientras lo hacía, reía con esa risa cristalina y pura que para Alejandro era el sonido más hermoso y doloroso del mundo. Se acercaba, paso a paso, milímetro a milímetro, a los brazos extendidos de Isabela, que la esperaba con una paciencia infinita. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban, que el aire le faltaba en los pulmones. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Su hija, su pequeña Sofía, la niña por la que había consultado a eminencias médicas y gastado fortunas en tratamientos inútiles, se estaba levantando y caminando sola. Sus piernas, definidas por la ciencia como un apéndice sin función, la estaban sosteniendo contra la ley de la gravedad y contra todos los pronósticos. Cuando Sofía finalmente alcanzó a Isabela y se arrojó torpemente en sus brazos, ambas estallaron en una carcajada conjunta, una explosión de alegría y alivio que resonó por toda la hacienda, llenando cada rincón vacío. Isabela la levantó en vilo y la hizo girar en el aire, y los gritos de pura felicidad de Sofía eran la banda sonora de lo imposible. Alejandro se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, incapaz de procesar la escena. Las lágrimas, que había contenido durante años de frustración y dolor, ahora surcaban su rostro sin control. Lágrimas de shock, de incredulidad, de una alegría tan abrumadora que dolía. Lo que acababa de presenciar desafiaba todo lo que creía saber sobre medicina, sobre los límites del cuerpo humano, sobre la propia realidad. Su hija, su Sofía, había caminado. No habían sido pasos perfectos, ni elegantes, ni firmes. Habían sido torpes, vacilantes y breves, pero habían sido pasos reales, pasos voluntarios, pasos imposibles según cada diagnóstico médico que guardaba bajo llave en su despacho. En ese momento, en medio de su torbellino emocional, Sofía giró la cabeza y vio a su padre en el umbral de la puerta. Su rostro se iluminó con una nueva clase de alegría. Se soltó de los brazos de Isabela, se puso de pie por sí misma una vez más, y con una determinación que dejó a Alejandro sin aliento, comenzó a caminar hacia él. Cada uno de esos nuevos pasos era una revolución, un universo de posibilidades naciendo ante sus ojos. Alejandro, superando el shock, se arrodilló instintivamente en el suelo del pasillo y abrió los brazos, el corazón latiéndole a punto de estallar. Cuando Sofía finalmente llegó y se arrojó en su regazo, la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que si la soltaba, el milagro se desvanecería y volvería a la pesadilla de la resignación. Lloraba sin control, con el rostro hundido en el cabello de su hija, inhalando su aroma, sintiendo el peso real de su cuerpo sostenido por sus propias piernas. Mientras la abrazaba, la pequeña vocecita de Sofía le susurró al oído, con la inocencia de quien cuenta el secreto más simple del mundo. «Papi, Isa me dijo que los pies pueden aprender a caminar de nuevo si les cuentas las historias correctas». Alejandro levantó la mirada, con los ojos anegados en lágrimas, y la clavó en Isabela. La joven los observaba desde el centro del salón, también con lágrimas en los ojos, pero en su expresión había algo más, una profunda preocupación. Ella sabía, tal vez mejor que nadie, que lo que Alejandro acababa de presenciar no era magia, era algo mucho más complejo, y para algunos, mucho más peligroso. Y planteaba preguntas que iban mucho más allá de la medicina tradicional. ¿Quién era realmente Isabela Reyes?
¿Y cómo demonios había logrado lo que los mejores especialistas del mundo habían declarado imposible? Esa noche, el ambiente en la hacienda San Ángel era denso y eléctrico. Después de acostar a Sofía, quien no dejaba de balbucear entre sueños sobre su aventura mágica de caminar, Alejandro le pidió a Isabela que se reuniera con él en el gran salón. El fuego crepitaba en la enorme chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los muros, mientras afuera, el cielo de Valle de Bravo se cubría de un manto de estrellas. Alejandro había abierto una botella de su mejor tequila reposado, un gesto reservado para ocasiones trascendentales, pero ninguna de las dos copas había sido tocada. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas, de un asombro que aún no encontraba palabras. Alejandro la miraba como si la viera por primera vez. Intentaba reconciliar la imagen de la niñera dulce y paciente con la de la mujer que, en apenas 2 semanas, había obrado un milagro que él no había podido comprar con toda su fortuna. Fue Isabela quien finalmente rompió el tenso silencio. Su voz era suave, pero firme. Le explicó que lo que había visto no era un acto de brujería ni un milagro divino en el sentido tradicional. Era el resultado tangible de un trabajo intensivo, basado en principios que la medicina convencional a menudo ignoraba o subestimaba. Principios que ella había llegado a dominar no a través de la academia, sino de la desesperación. Fue entonces cuando la verdadera historia de Isabela comenzó a desvelarse, y era mucho más cruda y personal de lo que Alejandro jamás hubiera podido imaginar. No tenía un doctorado de una universidad prestigiosa, ni había trabajado en clínicas experimentales en Europa. Su conocimiento no provenía de los libros de texto ni de los congresos médicos. Su ciencia había nacido del amor y la necesidad más primarios. Le confesó que su hermano menor, Mateo, había nacido con un diagnóstico casi idéntico al de Sofía: parálisis cerebral severa, sin esperanzas de caminar. Su familia, de recursos muy humildes, nunca pudo permitirse los especialistas ni los tratamientos de élite. Isabela, siendo apenas una adolescente, vio cómo su familia se resignaba al veredicto de los médicos del sistema de salud público. Pero ella no pudo. Se negó a aceptar que el destino de su hermano fuera una silla de ruedas. Con una determinación feroz, abandonó sus propios planes y se sumergió en 1900, un autoaprendizaje obsesivo. Pasaba días enteros en bibliotecas públicas, devorando libros de anatomía, neurología y fisioterapia. Ahorraba lo poco que ganaba en trabajos de medio tiempo para pagar cursos online de terapias alternativas y técnicas de rehabilitación de todo el mundo. Su laboratorio fue el pequeño cuarto de su casa. Su único paciente, su hermano Mateo. Durante años, aplicó en él todo lo que aprendía, en un largo y arduo proceso de prueba y error. Soportó las miradas de lástima de sus vecinos y el escepticismo de su propia familia, que la veían como una ilusa que torturaba al niño con ejercicios inútiles. Pero poco a poco, milímetro a milímetro, Mateo comenzó a responder. Primero fue un dedo del pie, luego el control de los músculos del muslo, hasta que un día, después de casi 5 años de trabajo incesante, Mateo se puso de pie y caminó. Fue un triunfo absoluto, un milagro nacido de la pura tenacidad. Sin embargo, cuando intentó compartir sus métodos, la comunidad médica la rechazó con desdén. ¿Quién era ella? Una simple fisioterapeuta sin credenciales de investigación, para cuestionar a las eminencias. La marginaron, la tildaron de farsante y atribuyeron la recuperación de Mateo a una remisión espontánea, un caso anómalo en 1.000.000. Frustrada y herida, pero con la prueba viviente de que sus métodos funcionaban, Isabela tomó una decisión. Si el sistema no la quería, ella trabajaría fuera de él. Decidió ofrecer su ayuda directamente a las familias, trabajando discretamente bajo la apariencia de una niñera o terapeuta privada, buscando a esos niños que, como su hermano, habían sido desahuciados por la medicina oficial. Sofía, le confesó a Alejandro, era su 7º caso perdido. Los 6 anteriores, todos ellos, habían mostrado mejorías que sus médicos jamás creyeron posibles.
Alejandro permaneció en un silencio sepulcral, procesando una revelación que sacudía los cimientos de su universo. Él, el hombre que había construido un imperio farmacéutico basado en la evidencia científica, en los ensayos clínicos doble ciego y en las publicaciones revisadas por pares, se encontraba frente a la prueba irrefutable de que existían enfoques más efectivos, más humanos y, sobre todo, más esperanzadores que sus carísimos y prestigiosos tratamientos. La historia de Isabela era un espejo que le devolvía una imagen muy incómoda de sí mismo y del sistema del que era un pilar fundamental. Comprendió entonces el porqué de su discreción. Isabela le explicó con una tristeza resignada que la experiencia le había enseñado una lección muy dura. Los padres adinerados, como él, a menudo se aferraban más al prestigio de un diagnóstico de un médico famoso que a la esperanza incierta ofrecida por una desconocida sin pedigrí académico. Preferían la certeza de una tragedia bien documentada que la posibilidad de un milagro sin explicación científica oficial. Además, en el mundo de la medicina moderna, un enfoque que funcionaba sin generar patentes millonarias, sin vender equipos costosos y sin prescribir fármacos de por vida, no solo era ignorado, era peligroso. Sus métodos costaban casi nada, solo tiempo, paciencia, amor y una competencia nacida de la experiencia más pura. Aquella noche, Alejandro no durmió. Caminó durante horas por los pasillos silenciosos de la hacienda, con la mente hecha un torbellino. Pensaba en Sofía, durmiendo plácidamente en su cama después de haber caminado. Pensaba en Isabela, una genio autodidacta que había renunciado a cualquier tipo de reconocimiento para dedicarse a ayudar a niños desahuciados. Y pensaba en sí mismo, en su papel como rey de un sistema que, quizás, en su búsqueda de ganancias y prestigio, estaba fallando estrepitosamente a aquellos que más necesitaban ayuda. Al amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando el lago, había tomado la decisión más importante y arriesgada de toda su vida. Los meses que siguieron a esa noche de revelaciones transformaron la hacienda San Ángel de una manera radical. El ala este de la mansión, que antes albergaba una clínica privada llena de equipos robóticos caros y sin usar, fue completamente rediseñada. Siguiendo las indicaciones de Isabela, Alejandro la convirtió en un centro experimental, pero el foco ya no estaba en la tecnología, sino en el ambiente. Se crearon salas de juego terapéutico, piscinas de hidroterapia, jardines sensoriales y espacios diseñados para fomentar el movimiento a través de la exploración y la alegría, no de la repetición mecánica. La verdadera revolución no era el equipamiento, sino el enfoque radicalmente humano que Isabela había traído. Sofía, la primera y más importante paciente de este nuevo santuario, continuaba mejorando a un ritmo que desafiaba toda lógica. Sus pasos se volvieron más firmes y seguros cada día. Pronto, las caminatas vacilantes se convirtieron en trotes torpes por los pasillos de la hacienda. Luego, comenzó a correr por los jardines, a saltar en los sofás del salón y a intentar bailar frente a los espejos. Cada nuevo logro era una celebración. Alejandro la observaba con una emoción que nunca disminuía, con los ojos a menudo llenos de lágrimas, maravillado por una transformación que, incluso presenciándola a diario, le costaba creer por completo. En paralelo, y con la máxima discreción, Alejandro había comenzado a financiar la misión de Isabela a una escala mayor. Desvió una parte significativa de los fondos de investigación y desarrollo de su compañía. No para estudiar nuevos fármacos, sino para documentar y sistematizar los métodos de Isabela. Montó un pequeño equipo de confianza, formado por jóvenes científicos de mente abierta, en un laboratorio externo y secreto. Su objetivo era traducir la genialidad intuitiva de Isabela en protocolos que pudieran ser analizados, replicados y, eventualmente, enseñados. Quería darle a su milagro el lenguaje de la ciencia, para que nadie pudiera volver a desacreditarlo. El primer caso externo llegó a través de un susurro,
del boca a boca que se mueve por los círculos de la desesperación. Se trataba de la esposa de un famoso cirujano del Hospital ABC de la Ciudad de México. Había oído un rumor casi increíble sobre la hija de Alejandro Vargas, un cuento de hadas sobre una niña que había vuelto a caminar. Su propio hijo, Francisco, de 7 años, había quedado tetrapléjico tras un trágico accidente en una piscina hacía un año. Los pronósticos eran nulos. Desesperada, consiguió el número personal de Alejandro y le suplicó una oportunidad. Isabela aceptó ayudar, pero impuso condiciones férreas, no negociables. Primero, confidencialidad absoluta. Nadie fuera de los padres y su equipo podía saber lo que se hacía en la hacienda. Segundo, y más importante, ninguna interferencia médica externa. Durante el tratamiento, Francisco no sería visto por ninguno de sus antiguos médicos. Los padres, viendo en Isabela su última y única esperanza, aceptaron sin dudar. Alejandro observó fascinado cómo Isabela trabajaba con Francisco, aplicando los mismos principios que con Sofía: juegos, historias, paciencia infinita y una fe inquebrantable en el potencial oculto del niño. Los resultados fueron lentos, pero espectaculares. Después de 2 meses de trabajo intensivo, Francisco, que no podía mover un solo músculo por debajo del cuello, comenzó a mover voluntariamente los dedos de una mano. Después de 4 meses, con la ayuda de arneses especiales y la guía de Isabela en la piscina, logró sentarse sin ayuda durante unos segundos. Y después de 6 meses, Alejandro fue testigo de una de las escenas más conmovedoras de su vida. Los padres de Francisco, un cirujano y una abogada, 2 personas racionales y pragmáticas, lloraban arrodillados en el suelo mientras su hijo, sostenido por Isabela, daba sus primeros y temblorosos pasos. El método era replicable, no era un milagro aislado. Inevitablemente, a pesar del secretismo, la noticia comenzó a filtrarse en los herméticos círculos médicos de la capital. Al principio eran solo rumores vagos, pero la historia de 2 recuperaciones milagrosas en la hacienda de Alejandro Vargas empezó a cobrar fuerza. Alejandro comenzó a recibir llamadas. Algunas eran de colegas empresarios y profesores universitarios, acusándolo veladamente de promover charlatanería y de poner en riesgo su reputación y la de su compañía. Pero otras llamadas, muchas más, eran de padres desesperados de todo México y de otras partes del mundo, padres que, como él, se negaban a aceptar los veredictos de la medicina convencional. La decisión final, la que lo cambiaría todo, llegó en una tarde de primavera. Alejandro, Isabela y Sofía cenaban en la terraza con vistas al jardín. Sofía, que no paraba de hablar, contaba con entusiasmo que ese día, en el colegio, había jugado a las carreras con sus compañeros, y entonces dijo la frase que selló el destino de Alejandro: «Y gané, papá. Fui la más rápida». Alejandro la miró. Miró a su hija, que menos de 1 año atrás estaba confinada a una silla de ruedas, ahora presumiendo de ser la más rápida de su clase. Miró a Isabela, la mujer que lo había hecho posible, y comprendió, con una claridad absoluta, que no podía, no debía, guardar ese milagro solo para él. Al día siguiente, Alejandro Vargas convocó una rueda de prensa que pasaría a la historia, en uno de los salones de un lujoso hotel de la Ciudad de México, ante decenas de periodistas, médicos escépticos y, estratégicamente sentados en primera fila, varios padres con niños en sillas de ruedas. Hizo el anuncio más importante de su vida. Anunció la creación de la Fundación Sofía Vargas para la neuroplasticidad infantil. No se anduvo con rodeos. Presentó los casos de Sofía y Francisco. Mostró vídeos del antes y el después, imágenes crudas y emotivas que dejaban poco lugar a la duda. Presentó a Isabela Reyes, no como una niñera, sino como la directora científica de la fundación, y un equipo de sus propios científicos ilustró las bases neurológicas de sus métodos, respaldadas por los datos que habían estado recopilando en secreto. Pero el golpe de gracia, el que dejó a la sala en un silencio atónito,
Fue el anuncio final. Alejandro Vargas, el magnate farmacéutico, anunció que donaría la mitad de su patrimonio personal para financiar la fundación y, lo más importante, para garantizar que todas las terapias ofrecidas por ella fueran completamente gratuitas para cualquier niño que las necesitara, sin importar su origen o su capacidad económica. La reacción fue inmediata y explosiva. El establishment médico se le echó encima. Colegas y competidores lo acusaron públicamente de traicionar la ciencia seria, de populismo y de generar falsas esperanzas de una manera irresponsable. Revistas médicas especializadas publicaron editoriales mordaces, desacreditando sus métodos como no probados y peligrosos. El doctor Ricardo Montoya, el eminente neurólogo que había diagnosticado a Sofía y había construido parte de su carrera sobre la base de casos incurables como el suyo, se convirtió en su crítico más feroz, viéndolo como una amenaza personal y profesional. Pero mientras la élite médica lo atacaba, ocurrió algo que no habían previsto. Miles de padres de todo el mundo, ignorando las advertencias de los expertos, comenzaron a llamar. Inundaron las líneas telefónicas improvisadas de la fundación, enviaron correos electrónicos desesperados. Algunos incluso se presentaron sin previo aviso en las puertas de la hacienda San Ángel, con sus hijos en brazos, suplicando una oportunidad. Para ellos, Alejandro no era un traidor a la ciencia, era un salvador. E Isabela, la niñera reservada, se encontró de repente en el centro de un acalorado debate internacional que dividía al mundo médico. Pero a ella, en medio de la tormenta, solo le importaba una cosa: la creciente lista de niños que esperaban su turno, demostrando cada día que los milagros son, a menudo, el resultado de no aceptar que un caso está perdido. Habían transcurrido 5 años desde aquella rueda de prensa que sacudió los cimientos del mundo médico internacional. Lo que comenzó como un acto de rebelión de un padre desesperado se había convertido en un movimiento global. La Fundación Sofía Vargas para la Neuroplasticidad Infantil ya no era solo un centro en una hacienda en Valle de Bravo. Se había convertido en una referencia mundial, con sedes en 12 países de 4 continentes, y una lista de espera de miles de familias que veían en ella la única luz de esperanza en un camino lleno de oscuridad. El nombre de la fundación era sinónimo de una nueva forma de entender la rehabilitación pediátrica. Sofía, que ahora tenía 9 años, se había convertido, sin buscarlo, en el símbolo viviente de lo que la determinación, el amor y un enfoque heterodoxo podían lograr. No solo caminaba y corría con total normalidad, sino que había descubierto una pasión y un talento inesperados por la danza clásica. Sus vídeos, publicados en las redes sociales de la fundación, donde se la veía ejecutando pliés y arabesques con una gracia y una fuerza asombrosas, se habían vuelto virales. Cada uno de sus movimientos era un poderoso mensaje de esperanza que inspiraba a millones de personas a no rendirse jamás ante la adversidad. Era la niña que nunca caminaría, y ahora bailaba para el mundo. Alejandro había transformado radicalmente su empresa farmacéutica. Presionado por su propia conciencia y por el éxito abrumador de la fundación, había reorientado una gran parte de la investigación. En lugar de centrarse exclusivamente en la búsqueda de fármacos de alta rentabilidad, creó una nueva división dedicada íntegramente al desarrollo de tecnologías y terapias innovadoras para discapacidades infantiles. Sus laboratorios, antes dedicados a la química pura, ahora trabajaban en estrecha colaboración con el equipo de Isabela, desarrollando equipos de rehabilitación, software de biorretroalimentación y protocolos estandarizados para poder aplicar sus métodos a gran escala y en todo el mundo. Isabela Reyes, la joven fisioterapeuta que trabajaba en la sombra, era ahora una de las neurocientíficas pediátricas más reconocidas y respetadas del planeta. Había publicado 3 libros que se convirtieron en bestsellers, detallando sus métodos de una manera accesible tanto para profesionales como para padres. Daba conferencias en las universidades más prestigiosas, aquellas que una vez la hubieran rechazado en la puerta,
y había formado personalmente a cientos de terapeutas de todo el mundo en sus enfoques revolucionarios. Pero su verdadero orgullo, la estadística que repasaba cada noche, no era el número de libros vendidos o de conferencias impartidas. Eran los 847 niños que, gracias a sus métodos, habían recuperado funciones motoras que la medicina tradicional consideraba perdidas para siempre. El éxito sin precedentes de la fundación y sus métodos empíricamente demostrables atrajeron inevitablemente la atención de las más altas instituciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud, inicialmente escéptica, encargó un estudio independiente a gran escala sobre los protocolos del método Reyes, como ya se le conocía. Los resultados, publicados 2 años después, fueron tan abrumadoramente positivos y concluyentes que la OMS emitió una recomendación oficial para la integración de sus técnicas en los protocolos estándar de rehabilitación pediátrica a nivel mundial. El doctor Montoya y otros críticos se vieron forzados a un silencio humillante. La verdadera revolución, sin embargo, no fue solo médica, sino cultural. La Fundación Sofía Vargas había demostrado al mundo algo muy simple, pero increíblemente poderoso, que un enfoque basado en el amor, la paciencia individualizada, el juego y la convicción inquebrantable de que cada niño merece una oportunidad, podía obtener resultados superiores a las terapias costosas, impersonales y a menudo deshumanizantes del sistema tradicional. Miles de fisioterapeutas y médicos de todo el mundo, inspirados por su ejemplo, comenzaron a aplicar sus principios, transformando silenciosamente la manera en que la sociedad veía y trataba las discapacidades infantiles, moviendo el foco del diagnóstico a la posibilidad. En medio de esa vorágine de trabajo y éxito, Alejandro e Isabela también habían encontrado el amor. Su relación había florecido de manera natural, cimentada en la admiración mutua, en el respeto profundo y en la misión compartida que se había convertido en el centro de sus vidas. 2 años atrás, se habían casado en una ceremonia íntima y emotiva en el jardín de la Hacienda San Ángel, el mismo lugar donde todo había comenzado. Sofía, radiante en un vestido blanco, fue su dama de honor, llevando los anillos con un paso firme y seguro que era el símbolo de su propia unión. Su felicidad se había completado con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Habían tenido un hijo, Marco, que ahora tenía 1 año, y era la adoración de su hermana mayor. Ver a Sofía jugar con Marco, correr detrás de él mientras gateaba por el césped, levantarlo en brazos cuando lloraba o enseñarle a dar sus primeros pasos, era para Alejandro la prueba diaria y tangible de que los milagros existen, y que, a veces, llegan de la mano de las personas que menos esperas, rompiendo todas tus certezas para regalarte una verdad mucho más profunda. Una cálida tarde de verano, mientras la familia al completo cenaba en la terraza de la hacienda, con la vista de la sierra tiñéndose de rosa en el atardecer, Sofía, con la espontaneidad de sus 9 años, hizo una pregunta que los hizo sonreír a todos. Miró a su madre y a su padre y dijo: ¿Se acuerdan de cuando yo no sabía caminar? El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una emoción serena y agradecida. Todos recordaban. Era imposible olvidarlo, porque ese recuerdo era la piedra angular sobre la que habían construido sus vidas. Isabela tomó la mano de Sofía sobre la mesa, una mano que ahora era fuerte y ágil, y le respondió con la misma sabiduría con la que le había enseñado a mover sus pies años atrás. Le explicó que, si bien era bueno recordar de dónde venimos, lo más importante no era obsesionarse con lo que no podía hacer, sino celebrar cada día todo lo que había aprendido a hacer desde entonces. Cada paso, cada salto, cada baile era una victoria que merecía ser festejada. El pasado era una lección, pero el presente era un regalo. Alejandro, levantando en brazos al pequeño Marco, que reía feliz intentando alcanzar una fruta, añadió su propia reflexión, una verdad que había aprendido de la manera más difícil y hermosa. Dijo que cada niño, sin excepción,
lleva dentro de sí la capacidad de realizar milagros. Algunos son pequeños, otros son monumentales, pero la capacidad siempre está ahí, latente. Lo único que necesitan, concluyó mirando a Isabela con un amor infinito, es que alguien crea en ellos con la suficiente fuerza y convicción como para ayudarles a descubrirla por sí mismos. Esa noche, mucho después de acostar a los niños, Alejandro e Isabela se sentaron en su salón favorito, contemplando en silencio las estrellas a través del gran ventanal. Sabían, con una certeza tranquila, que lo que habían creado juntos iba mucho más allá de su propia familia. Habían demostrado al mundo una lección fundamental, que el amor verdadero no es solo un sentimiento que se experimenta, sino una fuerza que se transforma en acción concreta, en un compromiso inquebrantable para cambiar para mejor la vida de los demás. La niña que nunca caminaría ahora, corría libre por el mundo, no solo sobre sus propias piernas, sino llevando consigo un mensaje de esperanza para todos. Su historia era la prueba de que ningún sueño es demasiado grande, ningún diagnóstico es una sentencia final, cuando se tiene el valor de creer en los milagros y, sobre todo, la determinación, la paciencia y el amor necesarios para hacerlos realidad. El imposible solo es una montaña, que aún no hemos empezado a escalar. El imperio de la Fundación Sofía Vargas continuaba creciendo, ayudando cada vez a más niños, formando a más terapeutas, cambiando más vidas cada día. Pero para Alejandro, Isabela y Sofía, el milagro más grande no estaba en las estadísticas ni en el reconocimiento mundial. Seguía siendo el milagro cotidiano, el de despertar cada mañana en esa casa llena de risas, el de ver a sus hijos jugar juntos, sabiendo que el amor, cuando es real y activo, puede mover montañas, y que a veces esas montañas llevan el nombre de imposible.